Y ahora es tiempo de las 11 del 11. Mire, esta mañana nos acompaña Manuel Cosío, director de Radar Digital, un experto en redes sociales. Las redes sociales, déjeme decirle, pues van a ser clave en esta elección. Bienvenido. Don Ricardo, muy buenos días. En México, en esta elección que estamos ya inmersos, ¿quién es el que mejor maneja y quién es el que peor las maneja? Sin duda el rey de las redes sociales desde el inicio de estas es Andrés Manuel López Obrador, quien supo aprovechar el cierre o la no apertura de los medios de comunicación en épocas del 2006 y con el surgimiento de Twitter y Facebook supo capitalizar y abrir espacios de comunicación, capitalizando también el enojo social. A ver, se ha hablado mucho de la injerencia rusa. Han hecho mofa, el propio López Obrador se ha reído, ha hecho incluso spots en tono de broma. ¿Existe o no existe la injerencia rusa? Creo que ha tenido un excelente manejo ante cada potencial crisis y un manejo de crisis en un entorno electoral digitalizado como el día de hoy es fundamental. Y lo que hizo él con este video que se volvió viral en el puerto de Veracruz, esperando supuestamente el submarino con el oro de Moscú, pues al final de cuentas creo que la ayuda le está viniendo, pero a través del entorno digital, ¿no? Y esto fue lo que en el estudio que presentamos hace un par de semanas identificamos. Del 30% de la conversación de López Obrador, esta se origina en el extranjero y el 88% de esa conversación, 30? El 88 de ese 30 viene de Rusia, Lituania y Ucrania. Y a la par, pues identificamos notas de investigación en medios tan importantes como The New York Times, que acreditan a través de investigaciones periodísticas la existencia de troll centers que han tenido injerencia o tuvieron injerencia en las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué papel está jugando Russia Today en México? Pues el hombre fuerte de Russia Today en México es John Ackerman, uno de los principales voceros de Andrés Manuel López Obrador, y al final de cuentas Russia Today en México tiene una presencia importante ya desde hace varios años y con medios paralelos en torno a ellos que como Regeneración, Revolución 3.0, que es de Epigmenio Ibarra, han tenido una cierta influencia sobre todo en exacerbar el ánimo social que va en contra de las instituciones, en contra del ánimo de continuidad o de reconocer que también hay cosas que se hacen bien por los mexicanos en nuestro país. A ver, Manuel Cosío, dígame, hay mucha gente que se ha quejado, yo mismo lo he hecho, me he quejado, de que plataformas como Facebook y Twitter están participando ya en la elección, censurando a los críticos de López Obrador. A usted le pasó, ¿no? Sí. En donde ya su cuenta de Twitter fue bloqueada un par de ocasiones y esto lo hemos identificado como una acción no necesariamente en donde Facebook o Twitter estén teniendo una injerencia. Ellos eso es muy importante. ¿La plataforma, la empresa, Twitter y Facebook, tienen la injerencia o cómo se da? Yo no veo a Twitter, en el caso de cuando le bloquearon a usted su cuenta, como responsable. Ellos tienen una serie de políticas y a través de esas políticas le dan el poder a los demás usuarios de denunciar una cuenta por acoso, por contenido inapropiado y por una serie de términos que violan, obviamente, las políticas de uso. ¿Quién las viola? O sea, ¿quién es el que determina que se violan? Cuando ellos tienen un parámetro automatizado, porque no pueden estar verificando si efectivamente usted violó o no sus términos, sin embargo, cuando una cuenta recibe un volumen determinado de denuncias, ellos lo que hacen automáticamente es bloquearla y después proceder a una investigación. Por eso es que pudo recuperar su cuenta. Pero hay unas cuentas que no se han recuperado. Porque al final esas cuentas como influencers que hemos identificado y hemos expuesto en su momento como chochos o páginas en Facebook como AMLO No o Pejendejadas o diferentes páginas que utilizan la sátira, al final esa sátira o ese uso de la imagen de un tercero, como puede ser en este caso contrario a López Obrador, puede ser que viole otros términos como pueden ser la propiedad intelectual. Pareciera que ya hay una estrategia bien diseñada, perfectamente con objetivos claros, en donde tiran páginas críticas y saben cuáles son los términos que utilizan y saben mentirle a Twitter y a Facebook. ¿No hay mecanismos, pregunto, para controlar esto?
Lamentablemente es una batalla y lo que vamos a ver en este proceso electoral sin duda es la guerra más grande y inusitada que hayamos vivido, porque nunca había tenido un peso como tienen hoy en los medios digitales. El presidente actual, Enrique Peña Nieto, ha tenido que vivir un gobierno con redes sociales como nunca ningún presidente anteriormente lo ha tenido. Y eso obviamente ha afectado en la opinión pública pues su credibilidad o la opinión favorable sobre él. Y de esta misma manera lo vamos a ver en las campañas este año y ya lo estamos viendo. Y sí estamos viendo una acción orquestada, muy bien coordinada, desde los estrategas digitales que operan las diferentes campañas, sobre todo del lado de López Obrador, para ir anulando todas aquellas cuentas o páginas que tengan una opinión desfavorable a su candidato. Esto, al final de cuentas, es una violación a derechos fundamentales como la libertad de expresión. La libertad de expresión, sin duda. Y además, bueno, pues el propio INE podría intervenir. ¿De qué manera es posible legalmente o resulta imposible que una institución como el INE pues haga algo en este caso de las plataformas? Es un arma de doble filo al final de cuentas, porque la libertad de expresión también ha permitido la proliferación de plataformas de noticias falsas, ¿no? Entonces, obviamente, en algunas ocasiones me han preguntado, ¿valdrá la pena que haya una regulación? Pues una regulación que permita el hecho de que se limite el que se usurpe la identidad o se critique a alguien con palabras que utilizamos en nuestro léxico diario, quizá no en la televisión, pero sí como mexicanos pues tenemos un lenguaje florido y ese es el que vemos en las redes, ¿no? Y al final de cuentas, frente a las políticas de uso de Twitter o Facebook que están redactadas en inglés, el hecho que utilicemos alguna palabra altisonante y eso que se ponga desde una página puede violentar lo que es los términos y decir, bueno, es que están denostando o están insultando a una persona en particular. Usted comentó el tema de las informaciones falsas, fake news o bulos en castellano. Así es. ¿Qué papel van a jugar? Pues ya están jugando, en la opinión pública, ya han venido jugando durante los últimos años de manera importante pues un papel de propaganda para obviamente influenciar la opinión pública. La campaña de López Obrador, final de cuentas, no ha tenido un comienzo apenas o reciente, es una campaña continuada en donde si bien él ha tenido un posicionamiento a través del uso de su presidencia como líder del partido político Morena, también lo ha tenido a través de la propaganda, donde divide la opinión en temas pues polémicos como han sido las reformas estructurales, el apoyo a los maestros, a la gente y todos estos temas que al final han ido generando un desgaste en el ánimo social. Claro. En estas elecciones no va a haber un voto razonado, sino un voto emocional. ¿Estamos en riesgo en México de que ocurra lo mismo que pasó en Gran Bretaña, que pasó en Estados Unidos, que pasó en Cataluña, en España? ¿Qué ha pasado en otras partes, Venezuela y otros lugares? Pues al final estamos en un panorama en donde mientras los otros dos candidatos punteros, por así decirlo, no cambien a una estrategia de manera radical, y pues ahorita los vemos peleándose entre Anaya y Mid con estas polémicas, y al final de cuentas pues López Obrador está feliz de la vida liderando, ¿no? las preferencias, y bueno, pues todavía faltan unas semanas para que empiecen las campañas. Yo creo que se va a poner muy, muy interesante y al final pues los ciudadanos tendremos que decidir entre muchas noticias falsas, noticias que tengan medias verdades y noticias verdaderas, y tendremos que saber escoger qué es y de dónde nos informamos, ¿no? Ahora sí, lo último. Del 1 al 10, ¿cómo es la campaña de redes de José Antonio Meade y de el señor Anaya? Pues yo quisiera pensar que la de José Antonio Meade está en un 7. Apenas de panzazo. De panzazo, no logra conectar y le falta sobre todo una gran penetración en la red social más importante que es Facebook. Han basado su comunicación principalmente en Twitter
Y en el caso de Ricardo Anaya es una campaña que tiene un contexto narrativo muy atractivo para lo que es el ánimo social, sin embargo no ha logrado con volumen potenciarla y se ha enfrascado en los ataques que ha recibido en lugar de pivotearlos y enfocarse en sus propuestas o en su visión de país.